Niña en coma es maltratada y, cuando despierta, pide ayuda a la enfermera. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de las persianas, pintando rayas doradas en el suelo de la silenciosa habitación. En el centro de la habitación, una cama de hospital contrastaba con las decoraciones infantiles que aún adornaban las paredes. Ositos y muñecos sonreían desde sus estanterías, testigos mudos del tiempo que parecía haberse detenido en aquel espacio. Acostada en la cama, inmóvil como una muñeca de porcelana, estaba Julia. Su largo cabello castaño se extendía sobre la almohada, enmarcando un rostro pálido y sereno. Los ojos, antes llenos de vida y curiosidad, permanecían cerrados, como si la niña estuviera sumergida en un sueño profundo del que nadie podía despertarla. Fue en ese escenario que Carlos entró por primera vez. La joven enfermera, recién graduada y llena de ideas, había sido contratada para cuidar a Julia a tiempo completo. Se quedó en la puerta por un momento, contemplando la escena frente a él. El contraste entre la vida que debería haber habitado la habitación de aquel niño y la quietud casi sepulcral que allí reinaba lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Marcia, la madre de Julia, estaba al lado de la cama, sosteniendo la mano inerte de su hija. Al notar la presencia de Carlos, se levantó. ¿Eres Carlos?, preguntó, forzando una sonrisa. Soy Marcia, la madre de Julia. Gracias por venir. Carlos asintió y entró unos pasos en la habitación. Es un placer conocerla, señora Oliveira. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Gracias por su ayuda. Ella necesita cuidados constantes. Carlos se acercó a la cama, observando a la niña con ojos profesionales. A pesar de su inmovilidad, Julia no parecía encontrarse en el típico estado vegetativo. Había algo en su expresión, una suavidad en sus rasgos que sugería más un sueño profundo que una condición irreversible. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Carlos a los médicos alrededor de la cama. Casi un año, respondió Marcia, con la voz ligeramente quebrada. No saben cómo explicarlo. Dicen que es un tipo raro de coma, pero ella podría despertar en cualquier momento o nunca. Carlos sintió, comprendiendo. Había visto casos similares durante su pasantía en el hospital, pero algo en este parecía diferente. Había una inquietud dentro de él, una sensación de que había más en esta historia de lo que parecía a primera vista. Entiendo, dijo suavemente. Haré todo lo posible para cuidarla, señora Oliveira. Puedes contar conmigo. Marcia sonrió, agradecida. Por favor, llámame Marcia. Y gracias, Carlos, no sabes lo que esto significa para nosotros. En ese momento, unos pasos pesados resonaron por el pasillo y un hombre alto, con expresión seria, entró en la habitación. Su traje bien hecho y su postura rígida contrastaban con la atmósfera melancólica de la habitación. Ah, Fernando, dijo Marcia, cambiando sutilmente de tono. Este es Carlos, el nuevo enfermero de Julia. Fernando Oliveira miró fríamente a Carlos y le tendió la mano en un breve y formal saludo. Bienvenido. Espero que estés a la altura de la tarea. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Fernando miraba a Julia, una falta de emoción que parecía fuera de lugar en un padre preocupado. Haré lo mejor que pueda, señor Oliveira, respondió Carlos, manteniendo un tono profesional. Fernando asintió, sin mostrar ninguna emoción. Excelente. Marcia, tenemos que hablar de algunos asuntos de la empresa. Carlos, creo que puedes empezar tu trabajo ahora. Dicho esto, Fernando salió de la habitación y Marcia le dio a Julia una última mirada preocupada antes de seguirlo. Carlos se quedó solo con su paciente. El silencio de la habitación, roto solo por el suave pitido de los monitores, lo envolvió. Se acercó a la cama y observó a Julia más de cerca. A pesar de su estado, la niña parecía sana, su piel tenía un color normal y su respiración era regular y tranquila.
Hola, Julia, dijo Carlos en voz baja, aunque sabía que ella probablemente no podía oírlo. Mi nombre es Carlos. Yo te cuidaré a partir de ahora. Trabajemos juntos para recuperarte, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, Carlos notó un ligero temblor en los párpados de Julia. Era tan sutil que casi pensó que lo había imaginado, pero años de entrenamiento le habían enseñado a confiar en sus instintos. «Julia», llamó, inclinándose más cerca. «¿Puedes oírme?» No hubo respuesta, pero Carlos estaba seguro de lo que había visto. Ese pequeño movimiento fue una chispa de esperanza, una señal de que tal vez, solo tal vez, Julia no estaba tan lejos como todos pensaban. En los días siguientes, Carlos se lanzó de lleno a su nueva rutina. Pasaba largas horas en la habitación de Julia, monitoreando sus signos vitales, administrándole medicamentos y realizando ejercicios pasivos para mantener la circulación y prevenir la atrofia muscular. Pero, además de los cuidados físicos, Carlos también habló con Julia. Leyó cuentos, contó su día e incluso cantó en voz baja algunas canciones de cuna que recordaba de su infancia. Aunque no hubo respuesta visible, sintió que de alguna manera estaba alcanzando a la chica. Marcia a menudo se unía a él, sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y tristeza mientras observaba los cuidados de Carlos. Contó historias sobre Julia antes del accidente, cómo le encantaba bailar, su amor por las fresas y cómo soñaba con ser veterinaria cuando fuera mayor. Siempre fue una niña muy vivaz, dijo Marcia una tarde, pasando los dedos por el cabello de su hija. Es difícil verla así, tan tranquila. Carlos es sincero, comprendiendo. Ella sigue ahí, Marcia. Estoy seguro de eso. Solo necesitamos encontrar una manera de traerla de regreso. Si bien Marcia era una presencia constante y amorosa, Fernando rara vez aparecía en la sala. Cuando lo hacía, siempre era breve y distante, como si ver a Julia le molestara de alguna manera. Una noche, mientras Carlos estaba haciendo su ronda nocturna, escuchó voces emocionadas provenientes de la oficina de abajo. Reconoció las voces de Marcia y Fernando. No podemos seguir así, Marcia. La voz de Fernando sonaba irritada. Ha pasado un año, tenemos que considerar otras opciones. ¿Qué opciones, Fernando? Respondió Marcia con la voz entrecortada. Es mi hija. No me rendiré con ella. ¿Qué pasa con nosotros? Nuestras vidas están en suspenso debido a esto. Quizás sea hora de pensar en una institución especializada. Nisete Otsuria. Interrumpió Marcia, subiendo el volumen de la voz. Julia se queda en casa conmigo, fin de la discusión. Carlos se alejó en silencio, con el corazón apesadumbrado por lo que había oído. La tensión en la familia era palpable y no pudo evitar preguntarse cómo afectaría a Julia, incluso en su estado actual. Con el paso de las semanas, Carlos empezó a notar pequeñas inconsistencias en el estado de Julia. A veces los latidos de su corazón se aceleraban sin razón aparente. Otras veces, parecía reaccionar a estímulos externos, como un ruido fuerte o un cambio repentino de luz, aunque fuera casi imperceptible. Intrigado, Carlos comenzó a guardar un detalle de estos sucesos. Anotaba meticulosamente cada reacción, por pequeña que fuera, buscando un patrón que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Una tarde, mientras revisaba sus notas, Carlos notó algo extraño. Las reacciones de Julia parecían ser más frecuentes e intensas los días en que se le administraban ciertos medicamentos que, en teoría, deberían tener el efecto contrario. Carlos frunció el ceño y decidió investigar más a fondo. Comenzó a prestar más atención a los medicamentos que administraba, revisando cuidadosamente cada frasco y ampolla. Fue durante uno de estos controles que hizo un descubrimiento impactante. Uno de los frascos que supuestamente contenía un medicamento de control neurológico tenía un olor ligeramente diferente al habitual. Era una diferencia sutil que fácilmente podría pasar desapercibida para alguien menos atento. Con el corazón acelerado,
Carlos guardó el vial sospechoso y decidió llevarlo a analizar a un laboratorio independiente. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero su conciencia profesional y su creciente apego a Julia no le permitieron ignorar sus sospechas. Mientras esperaba los resultados del análisis, Carlos intensificó su vigilancia. Comenzó a pasar más tiempo en la habitación de Julia, observando de cerca cada reacción, cada cambio sutil en su estado. Fue durante una de estas vigilias que sucedió algo extraordinario. Carlos estaba sentado al lado de la cama, leyendo tranquilamente uno de los libros favoritos de Julia, una historia sobre una niña que podía hablar con los animales. De repente, notó un movimiento. Los dedos de Julia, que normalmente permanecían quietos, se habían movido. Fue un movimiento casi imperceptible pero innegable. «Julia», llamó Carlos inclinándose sobre la cama. «¿Puedes oírme?» Por un momento no pasó nada. Luego, lentamente, los párpados de Julia se agitaron. Fue solo por un instante, pero Carlos vio claramente los ojos de la niña abrirse levemente, revelando sus iris marrones, antes de cerrarse nuevamente. «Dios mío», murmuró Carlos, con el corazón acelerado. «¿Estás ahí?» Apenas pudo contener su emoción. Quiso correr a llamar a Marcia inmediatamente, pero algo lo detuvo, las inconsistencias que había notado, la botella sospechosa. No podía ignorar sus sospechas. Carlos decidió proceder con cautela y optó por esperar los resultados del análisis antes de compartir su descubrimiento. Continuó vigilando a Julia de cerca, notando con creciente certeza que la niña era, de hecho, más receptiva de lo que parecía. 2 días después llegaron los resultados del análisis. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas y el corazón acelerado mientras leía el informe. Sus sospechas eran ciertas. El medicamento había sido adulterado, mezclado con un fuerte sedante que no estaba incluido en la receta de Julia. La revelación lo golpeó como un rayo. Alguien mantenía sedada a Julia deliberadamente. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Carlos sabía que necesitaba actuar, pero también era consciente de los riesgos. Estaba a punto de acusar a alguien de un delito grave y las implicaciones de eso podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Después de una noche de insomnio sopesando sus opciones, Carlos decidió que su primera acción debería ser hablar con Marcia. Si había alguien en esa casa en quien podía confiar, era ella. A la mañana siguiente, Carlos encontró a Marcia en la cocina, preparando café. Notó los profundos círculos oscuros bajo sus ojos, testimonio silencioso de las noches de insomnio. «Marcia», comenzó en voz baja y seria, «tenemos que hablar. Se trata de Julia». Marcia se quedó helada, con la taza de café a medio camino de los labios. «¿Qué hubo? ¿Ella está bien?» Carlos vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. «Ella está estable, pero descubrí algo que debes saber». Durante los siguientes minutos, Carlos explicó sus observaciones, sus sospechas, finalmente, los resultados del análisis. Mientras hablaba, vio que el rostro de Marcia atravesaba una serie de emociones: incredulidad, ira, y finalmente, una determinación férrea. «¿Oems?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Quién le haría esto a mi hija?» Carlos negó con la cabeza. «No lo sé, Marcia. Pero necesitamos actuar. Julia necesita ayuda médica adecuada, sin interferencias». Marcia asintió y se secó una lágrima solitaria. «¿Estás seguro? Llevémosla al hospital ahora mismo». Los acontecimientos que siguieron parecieron ralentizarse. Carlos y Marcia prepararon a Julia para el transporte y explicaron la situación al equipo de emergencia que llegó a los pocos minutos. Fernando, sorprendentemente, no estaba en casa esa mañana. En el hospital, un equipo de especialistas se hizo cargo del caso de Julia. Se realizaron exámenes, se ajustaron medicamentos y todos esperaban ansiosos cualquier señal de mejoría.
Fue en la tercera noche, sentado junto a la cama de Julia, dormida en un sillón cercano, cuando escuchó un sonido suave, un gemido apenas audible. Inclinado sobre la cama, Carlos vio que los ojos de Julia se abrían lentamente. Esta vez permanecieron abiertos, parpadeando confundidos contra la suave luz de la habitación. «Julia», susurró, tomando suavemente su mano. «Ahora estás a salvo». Los ojos de Julia recorrieron la habitación y se detuvieron en la figura dormida de Marcia. Una lágrima se deslizó por el rabillo del ojo. «Mami», murmuró, con la voz ronca por el desuso. El sonido despertó instantáneamente a Marcia. Ella se levantó de un salto y corrió hacia el lado de la cama. «Julia, mi amor», llamó Marcia, con la voz entrecortada por la emoción. Cuando sus miradas se encontraron, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Madre e hija se miraron, años de separación y angustia se disolvieron en un momento de pura conexión. «Mami», repitió Julia, esta vez con más fuerza. Marcia rompió a llorar y abrazó con cuidado a su hija. «Ay, amor mío, volviste a mí». «Has vuelto». Carlos observó la escena con una mezcla de alegría y alivio. Después de tanto tiempo, de tantas dudas y luchas, Julia finalmente había despertado. Pero sabía que el camino por recorrer aún sería largo y difícil. En los días siguientes, Julia hizo progresos lentos pero constantes. Su habla mejoró gradualmente y empezó a recuperar algo de movimiento. Con cada pequeña victoria, el rostro de Marcia se iluminaba con una esperanza renovada. Carlos permaneció a su lado, ayudando en la recuperación de Julia y ofreciendo apoyo emocional a Marcia. La ausencia de Fernando fue notable. Pero nadie mencionó el tema. Solo una semana después del despertar de Julia, Fernando finalmente apareció en el hospital. Entró en la habitación vacilante, su rostro era una máscara de emociones encontradas. Julia, que estaba sentada en la cama hablando tranquilamente con Marcia, palideció al verlo, su cuerpo se tensó y agarró con fuerza la mano de su madre. «Hola, Julia», dijo Fernando, con la voz extrañamente contenida. «Es bueno verte despierta». Marcia miró duramente a su marido. «¿Dónde has estado, Fernando? Tu hija se despertó hace una semana». Fernando apartó la mirada, incapaz de afrontar la acusación en los ojos de Marcia. «Yo necesitaba tiempo para pensar». Carlos, que observaba la escena desde el sillón del rincón, sintió una oleada de ira crecer en su interior. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de forma inquietante. «Señor Oliveira», dijo manteniendo la voz tranquila, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Fernando miró a Carlos y un destello de miedo atravesó sus ojos. «¿De qué estás hablando?» Carlos se levantó acercándose a la cama. «De los medicamentos de Julia, de cómo fueron manipulados, de por qué una niña sana estuvo en coma durante casi un año». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcia miró de Carlos a Fernando, con comprensión y horror mezclados en su rostro. «Fernando», susurró, «¿qué hiciste?» Fernando, apoyado contra la pared, tenía el rostro pálido y gotas de sudor se le formaban en la frente. «Yo, no fue mi intención», tartamudeó. «No lo entiendes, ella no es mi hija. Yo no pedí esto». Julia soltó un sollozo y ocultó el rostro en el hombro de Marcia. Carlos sintió que se le rompía el corazón por la chica que había pasado por tanto. «Explicate», exigió Marcia, con la voz temblando de ira. Fernando se desplomó en una silla y hundió el rostro entre las manos. «Al principio eran solo unos tranquilizantes para ayudarte a dormir», comenzó. «Me dije que era por su bien. Pero luego se volvió más fácil. La casa estaba en silencio, no hubo más peleas ni discusiones sobre que yo no era un buen padre». Marcia ahogó un grito de horror. «Lo hiciste a propósito. Mantuve a mi hija sedada durante un año entero». Fernando sintió que ella era miserable. «No quería hacerte daño, solo quería paz».
Ojalá volviéramos a ser solo nosotros dos. El sonido de una bofetada resonó por toda la habitación. Marcia se había levantado, con la mano todavía en el aire después de golpear el rostro de Fernando. «Falda». Ella siseó. «Sal de aquí ahora y no vuelvas nunca más». Fernando se levantó tambaleante y miró por última vez a Julia antes de salir de la habitación. Carlos podía escuchar sus pasos corriendo por el pasillo, huyendo de la escena del crimen que había creado. Marcia se volvió hacia Carlos mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Gracias», susurró. «Gracias por salvar a mi hija». Carlos asintió, sintiendo el peso de la situación. «Tendremos que informar a las autoridades», dijo en voz baja. «Lo que hizo Fernando es un delito grave». Marcia asintió y abrazó fuertemente a Julia. «Lo sé. Haremos lo que sea necesario, pero ahora solo quiero estar con mi hija». En los meses siguientes, la vida de la familia Oliveira experimentó una transformación completa. Fernando fue arrestado, enfrentando cargos de abuso infantil y administración ilegal de sustancias. Marcia inició el proceso de divorcio, decidida a rehacer su vida junto a su hija. Julia, a su vez, afrontó un largo camino hacia la recuperación. La fisioterapia, la terapia ocupacional y el apoyo psicológico pasaron a formar parte de su rutina diaria. Hubo días difíciles, momentos de frustración y lágrimas, pero también hubo risas, pequeñas victorias y una determinación inquebrantable. Carlos permaneció a su lado durante todo el proceso. Se había convertido en más que un enfermero, fue un amigo, un confidente, un pilar de fortaleza en tiempos difíciles. Su dedicación a Julia fue más allá de su deber profesional, realmente se había encariñado con la valiente chica que luchaba por recuperar su vida. Una tarde soleada, unos 6 meses después de que Julia despertara, Carlos los encontró en el jardín de la casa. Julia estaba sentada en su silla de ruedas, con un libro abierto en el regazo, mientras Marcia regaba las flores recién plantadas. «Hola a ustedes dos», saludó Carlos acercándose con una sonrisa. Julia levantó la vista del libro y su rostro se iluminó. «Carlos, llegaste». «Por supuesto que vine», respondió él, agachándose a su lado. «No me perdería nuestro día de lectura por nada». Marcia sonrió observando la interacción entre los dos. «Carlos, ha sido de bendición para nosotros. No sé cómo podríamos haber superado todo esto sin ti». Carlos sintió que una oleada de emoción lo invadía. «Ustedes dos son increíbles», dijo con sinceridad. «Es un privilegio ser parte de este viaje». Julia extendió su mano, sosteniendo la de Carlos. Sus movimientos todavía eran un poco torpes, pero cada día traía mejoras. «Te quedarás con nosotros para siempre, ¿no?». La inocente pregunta de Julia tenía un peso que ninguno de ellos podía ignorar. Carlos miró a Marcia y vio en ella el mismo interrogante silencioso. «Me encantaría», respondió suavemente. «Lo haré si quieres». Marcia se acercó y puso una mano en el hombro de Carlos. «Queremos hacerlo», dijo con la voz llena de emoción. «Te convertiste en parte de nuestra familia». Carlos, en ese momento, bajo el sol de la tarde, vio comenzar a formarse una nueva familia. No fue convencional, no fue lo que ninguno de los dos había planeado, pero fue real y lleno de amor. Julia sonrió, mirando de su madre a Carlos. «¿Podemos leer mi cuento favorito hoy? ¿El de la chica que puede hablar con los animales?». Carlos se rió, tomando el libro del regazo de Julia. «Por supuesto que podemos. De hecho, creo que tenemos nuestra propia historia asombrosa que contar, ¿no?». Cuando Carlos empezó a leer, su voz se mezcló con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Marcia miraba a su pequeña familia con todo el corazón. Habían capeado tormentas, enfrentado la oscuridad, pero aquí estaban, emergiendo a la luz. El futuro todavía era incierto,
A Julia todavía le faltaba un largo camino por recorrer en su recuperación, Marcia todavía estaba aprendiendo a confiar nuevamente y Carlos navegaba por aguas inexploradas, convirtiéndose en parte de una familia que nunca esperó tener. Pero en ese momento, en ese jardín, con el sol calentando sus rostros y la promesa de un nuevo comienzo flotando en el aire, todo parecía posible. Habían sobrevivido a lo peor y estaban preparados para afrontar juntos lo que viniera después. A medida que pasaban las páginas del libro, contando la historia de una niña valiente que podía hablar con los animales, Carlos no pudo evitar pensar que la verdadera historia del coraje estaba justo frente a él, Julia, que había luchado para recuperarse. Desde el abismo, Marcia, que nunca abandonó a su hija, y a él mismo, que había seguido sus instintos y su corazón, incluso cuando el camino parecía incierto. Su viaje estaba lejos de terminar. Habría desafíos por delante, días difíciles y noches de dudas, pero al mirar a Julia y ver el brillo de determinación en sus ojos, y a Marcia, con su fuerza silenciosa, Carlos supo que lo enfrentarían todos juntos. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Carlos cerró el libro y observó a Julia, que ahora dormía plácidamente en su silla. «Se la ve tan tranquila», comentó Marcia suavemente, alisando un mechón del cabello de su hija. Carlos asintió. «Ella es fuerte, más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba». Marcia lo miró con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Gracias, Carlos, por todo». Él tomó su mano y la apretó suavemente. «No es necesario agradecerte. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». En ese momento, con el crepúsculo envolviendo el jardín en suaves sombras, se hizo una promesa silenciosa, la promesa de permanecer unidos, de afrontar los desafíos que se avecinaban, de construir un futuro lleno de esperanza y amor. Mientras empujaban la silla de Julia hacia el interior de la casa, Carlos reflexionó sobre el increíble camino que los llevó hasta allí. Desde una habitación silenciosa y oscura hasta este momento de paz y posibilidades, fue un viaje que nunca habría imaginado cuando entró por primera vez en esa casa, pero que no cambiaría por nada del mundo. La noche cayó en la casa de Oliveira, pero, a diferencia de tantas noches anteriores, esta estaba llena de promesas. El mañana traería sus propios desafíos, pero los enfrentarían juntos, una familia forjada a través de la adversidad, unida por el amor y fortalecida por la esperanza. Y así, cuando las estrellas empezaron a salpicar el cielo nocturno, Carlos, Marcia y Julia se prepararon para un día más en su nueva vida, una vida que, a pesar de todas las dificultades, apenas comenzaba. Una vida llena de posibilidades, segundas oportunidades, y sobre todo, amor. El silencio de la noche fue roto por la suave risa de Julia al despertar de su siesta. ¿Hemos terminado la historia?, preguntó adormilada. Carlos sonrió intercambiando una mirada cómplice con Marcia. De hecho, creo que nuestra historia apenas comienza. Y con esas palabras entraron a la casa, listos para escribir juntos el siguiente capítulo de sus vidas. La vida en la casa de Oliveira tomó un nuevo ritmo en los meses siguientes. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas alegrías y pequeñas victorias que eran motivo de emoción. Julia siguió logrando avances notables en su recuperación. Su determinación fue una fuente constante de inspiración para todos los que lo rodeaban. Con la ayuda de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, poco a poco recuperó el control de sus movimientos. El día que dio sus primeros pasos sin ayuda fue un hito emotivo para toda la familia. «Mirad», gritó con los ojos brillantes. «Estoy caminando solo». Marcia y Carlos observaron con lágrimas en los ojos cómo la niña avanzaba paso a paso. Cuando Julia llegó hasta ellos, los tres se abrazaron, una mezcla de risas y lágrimas de alegría. «Lo lograste, mi amor», susurró Marcia, besando la frente de su hija. «Eres tan fuerte y valiente». Carlos sonrió, sintiendo su pecho hincharse de orgullo. «Eres increíble, Julia. Nunca dudes de eso».
El día a día de la casa giraba en torno a las necesidades de Julia, pero también había espacio para momentos de normalidad y diversión. Carlos introdujo las noches de juegos de mesa, que rápidamente se convirtieron en una tradición familiar. Marcia redescubrió su amor por la pintura y comenzó a decorar las paredes de la casa con paisajes coloridos que traían vida y alegría al ambiente. Un sábado por la tarde, mientras Julia estaba en su sesión de fisioterapia, Carlos encontró a Marcia en el jardín, trabajando en un nuevo cuadro. «Esto se ve hermoso», comentó admirando el cuadro que representaba un campo de girasoles bajo un cielo azul vibrante. Marcia sonrió y dejó el cepillo a un lado. «Gracias. Está inspirado en un recuerdo de cuando Julia era pequeña. Solíamos hacer picnics en un campo similar a este». Carlos se sentó a su lado, sintiendo el calor del sol en su rostro. «¿Alguna vez has pensado en exponer tus obras? Son realmente buenos». Marcia pareció sorprendida por la sugerencia. «¿Crees que sí? Nunca lo consideré seriamente». «Creo que deberías», lo animó Carlos. «Tu talento merece ser visto». Hubo un momento de cómodo silencio entre ellos, roto solo por el canto de los pájaros y el susurro de las hojas en el viento. «Carlos», comenzó Marcia con voz suave, «estuve pensando mucho en nosotros». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. También había pensado mucho en ellos durante las últimas semanas, en los sentimientos que habían ido creciendo entre ellos. «Yo también», respondió él, girándose para mirarla. Marcia sonrió y un ligero rubor tiñó sus mejillas. «Te has vuelto tan importante para nosotros, para mí. Sé que empezamos de una manera poco convencional, pero a veces las mejores historias de amor comienzan de maneras inesperadas», añadió Carlos tomando su mano. Sus miradas se encontraron, años de dolor e incertidumbre dieron paso a una nueva esperanza, un nuevo comienzo. «Te amo, Marcia», dijo Carlos suavemente. «Tú y Julia os convertisteis en mi familia». Las lágrimas brillaron en los ojos de Marcia. «Nosotros también te queremos, Carlos, más de lo que imaginas». En ese momento, bajo el sol de la tarde y rodeados del aroma de las flores del jardín, compartieron su primer beso. Fue gentil y dulce, lleno de promesas para el futuro. El sonido de una risa interrumpió el momento. Se volvieron y vieron a Julia parada en la puerta del jardín, con una amplia sonrisa en el rostro. «Finalmente», exclamó con los ojos brillando de felicidad. Sabía que se amaban. Carlos y Marcia se rieron y extendieron los brazos para que Julia se uniera a ellos. La niña corrió, todavía un poco torpe, pero llena de entusiasmo por el abrazo familiar. «¿Significa esto que ahora podemos ser una verdadera familia?», preguntó Julia, mirando esperanzada de uno a otro. Marcia y Carlos intercambiaron una mirada llena de amor y comprensión. «Ya somos una familia, querida», respondió Marcia. «Pero sí, ya es oficial». Los días que siguieron estuvieron llenos de nueva energía. La casa que alguna vez había sido un lugar de tristeza y secretos ahora rebosaba amor y risas. Carlos se ha mudado oficialmente, trayendo consigo no solo sus posesiones sino también una sensación de plenitud para la familia Oliveira. Julia floreció con amor y apoyo constantes, su recuperación continuó a un ritmo impresionante, superando todas las expectativas médicas. Regresó a la escuela, inicialmente a tiempo parcial, pero pronto comenzó a participar a tiempo completo, ansiosa por recuperar el tiempo perdido y hacer nuevos amigos. Marcia, inspirada por el estímulo de Carlos, organizó una pequeña exposición de sus pinturas en una galería local. Para su sorpresa y deleite, varias de sus obras se vendieron y recibió invitaciones para exponer en otros lugares. «Nunca imaginé que esto fuera posible», le dijo a Carlos la noche de inauguración de la exposición, con los ojos brillando de emoción. Carlos la abrazó besando cariñosamente su frente. «Eres increíble, Marcia. Siempre supe que tenías este talento dentro de ti. La vida,
Por supuesto, no era perfecta. Fueron días difíciles, momentos de duda y miedo. El trauma de lo que habían pasado a veces resurgió en pesadillas nocturnas o momentos de ansiedad inesperada, pero juntos enfrentaron cada desafío, cada obstáculo, fortaleciendo aún más sus vínculos. Una noche, mientras cenaban juntos, Julia hizo una pregunta que tomó por sorpresa a Carlos y Marcia. ¿Te vas a casar?, preguntó inocentemente, mirando expectante a uno y otro. Carlos se atragantó con el jugo, mientras Marcia se quedó momentáneamente sin palabras. Bueno, comenzó Carlos, recuperando la compostura. Eso es algo de lo que tu madre y yo tendríamos que hablar. Marcia asintió con una suave sonrisa en los labios. Sí, querido. Es una decisión importante que hay que pensar detenidamente. Julia pareció satisfecha con la respuesta. Bueno, cuando ellos decidan, yo quiero ser la dama de honor. Los tres rieron, disipándose la tensión del momento, pero la semilla había sido plantada, y tanto Carlos como Marcia sabían que era una conversación que tendrían pronto. Unas semanas más tarde, en un viaje de fin de semana al campo de girasoles que había inspirado el cuadro de Marcia, Carlos sorprendió a todos. En medio de las flores doradas, con el sol poniéndose en el horizonte, se arrodilló frente a Marcia y Julia. Ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en la vida, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Marcia, tú me enseñaste el verdadero significado de la fuerza y del amor, y Julia, me mostraste lo que es el coraje y la determinación. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Marcia, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrieron por el rostro de Marcia mientras asentía, incapaz de formar palabras. Julia saltaba de alegría a su lado, aplaudiendo con entusiasmo. Sí. Marcia finalmente logró decir. Sí, 1000 veces sí. Mientras Carlos colocaba el anillo en el dedo de Marcia, Julia se sumaba al abrazo, los tres unidos en un momento de pura felicidad. La boda fue una celebración íntima unos meses después, celebrada en el jardín de la casa que tantos momentos había sido testigo de su viaje juntos. Julia, como había prometido, fue la dama de honor y su radiante sonrisa iluminó toda la ceremonia. Cuando Carlos y Marcia intercambiaron sus votos, no había ni un ojo seco entre los invitados. Sus palabras hablaron no solo de amor, sino de superación, de segundas oportunidades y de la belleza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Tú me salvaste, dijo Carlos en sus votos. Me mostraron que la familia no es solo sangre, sino elección y amor. Nos devolviste la vida, respondió Marcia. Nos dio esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido. Y así, bajo el cielo azul de un nuevo día, los Oliveira comenzaron oficialmente su vida como familia. Una familia forjada a través de la adversidad, unida por el amor y fortalecida por la esperanza. Mientras los invitados vitoreaban y la música llenaba el aire, los tres compartieron un momento de tranquilidad juntos. Estamos muy felices ahora, ¿no?, preguntó Julia mirando a sus padres con adoración. Carlos y Marcia intercambiaron una mirada llena de amor antes de responder al unísono. Sí, querida, estamos muy felices. Y así continuó su historia. No es un cuento de hadas de felices para siempre, sino algo mucho más real y precioso, una vida llena de amor, desafíos, risas, y sobre todo, una familia que enfrentaría cualquier cosa junta.